Bueno, antes de iniciar voy a necesitar que prendan su cámara, por favor, para ir pasando mi asistencia, ya que solo 14 de ustedes están presentes. Gracias, Diego. Buenos días, Alejandra. Hola, profe. Buenos días. Paulina, buenos días. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Aquí contándoles que nos corresponde ya el último tema de estadística, el cual lleva por nombre asimetría y kurtosis. Cuando se realiza un estudio de tipo estadístico, se iniciará pues con ordenar los datos, seguidamente con irlos, después de clasificarlos, ordenarlos de forma creciente, seleccionar un rango y construir cada una de las columnas de las frecuencias. Se procede a calcular las medidas de tendencia central, seguidamente las medidas de posición. Anteriormente estuvimos viendo lo que son las medidas de dispersión y ahora nos corresponde conocer un poco acerca de lo que es son las medidas de asimetría y medidas de kurtosis. Pero, como les indicaba, un poquito más adelante les voy a mostrar eh, dónde nos ubicamos en un mapa que nos pueda mostrar que estamos trabajando del último tema. Bueno, vamos a iniciar entonces. Buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Nuestro tema del día de hoy es acerca del cálculo de medidas de asimetría. Las medidas de asimetría son un poquito complejas para calcularse. Es debido a eso que el día de hoy y la próxima semana culminaremos con lo que son las medidas de asimetría, esperando que la última semana de septiembre y por lo menos una semana de octubre, que todavía contemos con esas fechas para poder conocer los que son las medidas de kurtosis, ya que son fórmulas no complejas para interpretar, pero interesantes de conocer. Bueno, como podemos mostrar en esta ilustración, las medidas de asimetría van a ser tres. Nos interesa, aquí podemos observar una línea vertical, la cual nos indica que es la media aritmética de las medidas de tendencia central. Entonces, dicha media nos va a mostrar la forma en la cual esté constituida la gráfica que lleva por nombre campana de Gauss. A veces se va a correr hacia la parte negativa, a veces nos va a mostrar una simetría y otras veces se va a correr hacia la parte positiva. Aquí entonces tenemos la ilustración de lo que yo les hablaba, que eh, a la hora de construir tablas de frecuencia podemos ir calculando medidas de tendencia central, las cuales recordarán que son tres en total. Se encuentra la media, la mediana y la moda. Asimismo, hablamos acerca de las medidas de posición. Con respecto a las medidas de posición, hablamos también de tres medidas. Hablamos de los cuartiles, deciles y los percentiles o centiles. Las medidas de dispersión, conocimos el rango, varianza, desviación y estándar. Únicamente yo dejé pendiente lo que es el coeficiente de variación porque lo voy a relacionar un poco más adelante con nuestro tema del día de hoy, lo cual consiste en hablar acerca de las medidas de asimetría y apuntamiento o kurtosis. Así que
Estas medidas de asimetría se pueden realizar mediante dos formas. Uno, que es mediante el coeficiente de Fisher, y el otro es mediante el coeficiente de Pearson. Vamos a calcular de las dos formas, esperando no llenarnos con mucho concepto y muchas definiciones para ello. Vamos a iniciar entonces con lo siguiente que nos indican. La asimetría, dice, es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética. Cuando nos hablan de simetría, nos están hablando de por lo menos dos partes que sean idénticas, porque si no son idénticas, entonces indicamos que no hay simetría. Si nos enfocamos un poquito en lo que es la primera gráfica, notamos que existe una gráfica en color verde. Dicha gráfica no tiene simetría porque nos damos cuenta que la media aritmética está presentándonos a dos partes o dos secciones de la gráfica en color verde de distintos tamaños. Cuando son distintos tamaños, entonces indicaremos que existe simetría negativa o existe simetría positiva. Asimetría positiva, perdón, pero no va a existir simetría. La simetría únicamente se va a dar cuando se puedan observar dos mitades de dicha gráfica, así como notamos la campana de Gauss que está con un color rojo. Notamos que la media logra presentarnos dos secciones de la gráfica de un mismo tamaño. Es a esto a lo que llamaremos entonces simetría. Continuando con esto entonces, estamos indicando que la asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la media aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos en el lado izquierdo y el lado derecho de la media. Entonces, aquí nos están indicando que el cálculo de la asimetría o para realizar la representación de una asimetría no es necesario realizar la gráfica, sino existen criterios únicamente numéricos donde podremos establecer si existe una curva de asimetría negativa, si es positiva o si es simétrica. Vamos a avanzar entonces en esta parte, donde nos van a hablar de dos tipos de coeficientes. Como les había indicado, existirán dos tipos de coeficientes que nos van a mostrar el tipo de asimetría o simetría que vayamos a tener en un estudio de números. Tenemos entonces que el coeficiente de asimetría de Pearson nos indican que se trata de un índice adimensional, es decir, no tendrá unidad de medida, que se aplica a una distribución unimodal. Cuando nos habla de una distribución unimodal, es que solo habrá una moda. No pueden haber dos modas, ya que si hay cálculos de varias modas, lo que va a suceder es lo siguiente, que a la hora de ir calculando lo que es el coeficiente de asimetría, por ejemplo, por acá, la fórmula del cálculo del coeficiente de asimetría nos pide la resta de la media aritmética con la moda. Y en determinado momento, si vamos a calcular dos o más modas, el valor de la moda alcanza a ser directamente el mismo valor numérico que la media. Y si restamos ambas cantidades, nos quedarán 0 en la parte superior. Y con eso nos va a dar problema para poder calcular el coeficiente de Pearson. Bueno, nos dice entonces que cuando la distribución es simétrica,
La media y la moda coinciden, por lo que el numerador se anulan y el valor de asimetría es equivalente a cero. Entonces aquí nos indica que para que se logre realizar la gráfica en color rojo, necesitamos que la parte superior de la fórmula del cálculo de asimetría sea cero, para que no exista corrimiento ni hacia el lado derecho ni hacia el lado izquierdo, y entonces sí se pueda observar una simetría. Hay dos formas de poder calcular lo que es la asimetría de Pearson, ya sea con la utilización de la media aritmética, la moda y la desviación estándar, o asimismo puede ser con la media aritmética, la mediana, multiplicados por 3 nos indica acá, y divididos entre la desviación estándar para lo que nos hace referente al cálculo de asimetría de Pearson. Asimismo, vamos a poder calcular el índice de asimetría de Fisher. Con respecto al índice de asimetría de Fisher, consistirá en que vayamos a construir otras columnas en nuestro ejercicio que nos vayan a presentar. Quizás sea un poquito más complejo y trabajoso, pero se dice que es uno de los cálculos de asimetría más certeros. Con respecto a cada uno de estos cálculos, muchas veces no van a coincidir con el valor numérico. El cálculo de asimetría de Pearson con el cálculo de asimetría de Fisher puede ser que exista variación con respecto al valor numérico. Sin embargo, como esto se realiza a través de una regla estandarizada, cuando vaya a existir asimetría negativa, la asimetría negativa la podremos observar tanto en el coeficiente de Pearson como el coeficiente de Fisher. Si me da asimetría positiva, en ambos me tiene que dar asimetría positiva. Si me da simetría, también me va a producir simetría en ambos casos. Para esto tenemos entonces el estudio de la siguiente tabla. La primera columna, que está en color morada, nos muestra, como podrán observar, los días en los cuales existirá una referencia con respecto a la frecuencia absoluta. Vamos a volver a trabajar los límites superiores y límites inferiores y límites superiores. Asimismo, vamos a trabajar la tabla de frecuencia. Las dos únicas columnas que van a proporcionarnos para realizar un estudio de asimetría consisten únicamente en las dos primeras columnas. Para ello vamos a necesitar a la marca de clase y vamos a necesitar la última columna, que consiste en multiplicar al punto medio contra la frecuencia. Esto con la finalidad de poder calcular la media aritmética, ya que la fórmula de la media aritmética me indica que necesita la sumatoria de la frecuencia por el punto medio divididos n. Bueno, entonces vamos a proceder a calcular, primero que nada, los dos datos de la medida de tendencia central. Los dos datos de las medidas de tendencia central, los cuales son la media aritmética y la moda. Vamos a recordar un poco la forma en la cual realizábamos este tipo de cálculos. Recordemos que antes que nada vamos a necesitar de la marca de clase. La marca de clase también se le denomina punto medio. La forma en la cual vamos a calcular a la marca de clase consiste en realizar la sumatoria
del límite inferior y el límite superior divididos entre 2. Es decir, 10 más 15 divididos entre 2 nos van a dar 12.5. 10 más 15 que son 25, 25 divididos 2, siempre entre 2 porque solo estamos realizando un promedio de dos números, que nos da el resultado de 12.5. El mismo procedimiento que realizaremos con la segunda fila, es decir, 15 más 20, que nos dan 35, divididos entre 2 nuevamente. Esto es un equivalente a 17.5. Es de esta forma entonces como vamos a realizar el llenado de esta columna de la marca de clase. Seguidamente voy a necesitar la multiplicación de la marca de clase contra cada una de las frecuencias. 12.5 por 4, 17.5 por 8, 22.5 por 5, 27.5 por 2 y 32.5 por 1. El resultado de la última columna entonces me da un valor de 390. La cantidad de 390 me está constituyendo lo que es la parte superior de esta forma. Entonces, podemos notar que para realizar la sustitución, 390 divididos la cantidad de datos, que en este caso son n datos. 390 divididos 20 me da un valor de 19.2. Este es el valor de la primera medida de tendencia central, la media aritmética. Ahora voy a necesitar calcular el resultado de la moda. Vamos entonces a realizar cada una de las sustituciones para el cálculo de la moda. Voy a necesitar el límite inferior. ¿De dónde? Me voy a centrar en la frecuencia absoluta y me interesa el dato mayor de la frecuencia absoluta. Entonces lo puedo encontrar en la segunda fila con un valor de 8 unidades. Entonces voy a indicar en la fórmula que la frecuencia absoluta de la clase modal es un valor de 8 unidades. Voy a necesitar a la frecuencia anterior. La anterior a 8 es 4. Entonces tengo 8 menos 4, que van a ser ambas cantidades numéricas para el primer paréntesis, 8 menos 4. Para el cálculo del segundo paréntesis, voy a necesitar nuevamente al dato mayor, que es de 8 unidades, restándole, aquí en la fórmula me indica la frecuencia superior. La anterior a 8 es 4 y la superior a 8 es 5 unidades. Entonces aquí ya tengo hecha la sustitución. Voy a realizar entonces la resta entre cada uno de estos números. 8 menos 4 me están quedando 4. 8 menos 4 me quedan nuevamente 4. 8 menos 5 están quedándome 3. La sumatoria de esta parte de la fórmula entonces son 4 séptimos multiplicados por 5 me da un valor de 2.86. Y la sumatoria de 2.86 contra 15 me da un valor de 17.86. Esto como el valor numérico de la moda. Si tienen alguna duda con respecto a estos dos cálculos, estas fórmulas ya las vimos anteriormente. Si tienen alguna duda, me indican entonces, por favor. Continuando entonces,
voy a necesitar construir las siguientes columnas. Aquí las estoy resaltando, las tres últimas columnas, para que ustedes puedan notar dónde voy a realizar o el tipo de cálculos que estoy realizando en esta sección. Bueno, en esta sección entonces voy a necesitar calcular a la desviación estándar y voy a necesitar el cálculo del coeficiente de Fisher. Por esta razón, me indican lo siguiente. Necesito para la desviación estándar y efectivamente de la varianza, conocer las distintas desviaciones y para ello voy a necesitar al punto medio y voy a necesitar a la media aritmética. La media aritmética tiene un valor de 19.6, así como en esta sección. Entonces necesito que a cada uno de los valores de la marca de clase o el punto medio, es decir, esta columna, lo voy a resaltar con un color, tal vez, vamos a ver, bueno, con un color rojo. Ahí está. Lo que estoy resaltando entonces con un color rojo, cada una de estas cantidades o a cada una de estas cantidades le voy a restar el valor de la media aritmética. Empezando entonces con 12.5 por acá. Voy a sustituir 12.5 menos 19.5. La resta entre 12.5 y 19.5 me da un valor equivalentes a 7 unidades. Esas 7 unidades las debo elevar al cuadrado y 7 por 7 me dan 49 unidades. Para el segundo caso también voy a realizar la misma operación, es decir, 17.5 menos 19.5. Están quedándome 2 unidades, perdón. Esas 2 unidades hay que elevarlas al cuadrado. Y es de esa forma como vamos a ir constituyendo lo que es esta columna, que la tengo con un color verde, creo, un poquito más claro que el otro color verde. Entonces, y voy a necesitar la sumatoria total de estos datos, porque esta sumatoria es la que me sirve para yo poder calcular la varianza y seguidamente la desviación estándar. Voy a necesitar también realizar el cálculo de un momento tercero. Este momento o tercer momento me interesa para el cálculo del coeficiente de Fisher, que más adelante se los voy a mostrar. Entonces, vamos a restar entonces nuestra cantidad que es de 12.5 restándoselos a 19.5. Dicha cantidad la vamos a elevar al cubo y con esto vamos a obtener la cantidad de 343. Estos 343 entonces se obtienen de elevar al cuadrado la diferencia de nuestros datos. Tenemos también 2 unidades de producto que nos quedaron entre la resta de 17.5 y 19.5, donde nos han quedado menos 2, que a la hora de elevarlos al cubo me están quedando 8 unidades. Es de esa forma como voy a realizar cada uno de los procedimientos con la finalidad de poderlos multiplicar contra la frecuencia, así como me indica esta parte de la columna. Cada uno de los datos que tengo en color verde la debo multiplicar por los datos de la frecuencia, es decir, menos 343 por 4, menos 8 por 8, 27 por 5, 512 por 2 y por último 2197 por 1. Y entonces con esto yo voy a poder ya culminar con el llenado de mi tabla. Este llenado de la tabla o estos 1920 me servirán para yo poder aplicar las fórmulas del coeficiente de asimetría. Así que
Por ahora nos quedamos hasta acá. Yo la próxima semana voy a retomar el tema de aquí en adelante. Voy a dar un pequeño repaso acerca del contenido de nuestra clase porque es necesario que tengamos presente cómo realizar el llenado de cada una de las tablas para poder calcular los dos tipos de coeficientes y poderles mostrar tanto numéricamente como gráficamente los dos tipos de coeficientes de asimetría. Nos quedamos hasta aquí. El ejercicio que necesito que realicen es lo siguiente. El ejercicio es la actividad de la página 108. Inciso D, por favor, se fijan en el inciso porque hay varios ejercicios y no es que realicen todos. Únicamente el inciso D. Lo que voy a necesitar es lo siguiente. En esa sección les van a presentar una tabla de dos columnas. Hagamos de cuenta que es la tabla en color morada y la tabla en color naranja. Van entonces ustedes a proceder calculando la marca de clase o el punto medio y seguidamente la marca de clase o punto medio por el valor de la frecuencia, culminando ya con lo que son estas dos columnas. Van a realizar el cálculo de la media aritmética y la moda. Seguidamente voy a necesitar que me completen estas otras tres columnas. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto a la construcción de estas otras tres columnas antes de que nos despidamos. Este es el ejercicio, página 108 y página 110. Van a llegar hasta la tercera columna que les mostré y van a calcular la media aritmética y la moda. Profe, Dígame. en las últimas tres columnas se toma en cuenta el signo, Sí, se o solo en toma. las últimas dos. En las tres se toma el signo. Si nos queda un valor negativo, vamos a utilizar el negativo. Y a la hora de sacar la sumatoria, así como me indica usted, por ejemplo, en la última columna, que tenemos un valor de menos 1372, tenemos un valor de menos 64, lo ingresamos tal cual está dentro de nuestra calculadora. Entonces, las primeras dos cantidades se van a restar con las otras tres cantidades. No sé si me comprende de esa forma. Sí, profe, Muy bien. gracias. Bueno, entonces, esto será nuestro ejercicio de la semana. La próxima semana vamos a culminar nuestro tema de medidas de asimetría. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Gracias por su asistencia y pues los veo dentro de un rato para nuestra siguiente.